Dios y de la patria, abrimos la sesión. 17:31. 17:31. 17:31. Muy bien. Colegas, el acta de la sesión número 113 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta 114 está a disposición de ustedes. Señor secretario, le pido que dé lectura a la cuenta, por Señor favor. presidente, se ha recibido petición de audiencia de representante de Revolución Ciclista Plurinacional, avalada por el diputado señor Diego Ibáñez, para exponer sobre el proyecto que modifica la ley de tránsito que sanciona al conductor de vehículos motorizados que causare daño o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otros ciclos. En segundo lugar, el proyecto inicia una moción de los diputados señores Santana, don Juan Castro, don Juan Luis, Naranjo, Saavedra, Saldívar, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny y Girardi, que prohíbe y sanciona el tránsito y circulación de vehículos motorizados en el borde costero del territorio nacional con la excepción que indica. Otro proyecto iniciado en moción de los diputados señores Trisotti, Bartolu, Coloma, Hernández, Morales, Moreira, Noma, Moracuena, Sangüesa y von Millenbroek, que prorroga por 6 meses la vigencia de la licencia de conductor. Colega Castro tiene el micrófono abierto. El año 2021. Luego, copia de oficio remitido a la señora ministra de Transporte por el presidente de la FETRAC, Federación de Buses Rurales de Valparaíso, y Federación Rural de Transporte de Sexta Región, por el cual le manifiestan su beneplácito, ya que han visto el compromiso que ha asumido los gobiernos regionales en orden a evaluar con la debida celeridad y priorización todas las acciones necesarias para propender a la instalación de tecnología a bordo de los buses, de forma que permita catastrar la demanda de viajes realizada por los adultos mayores. Luego, oficio del señor subsecretario de Transporte, por el cual informa sobre el proceso de licitación para el otorgamiento de subvención a los denominados taxis frugales de Valdivia. Presentación de Luis Nac Quesada, gerente general de la empresa portuaria San Antonio, por la cual solicita asistir a exponer en una próxima sesión los detalles del proyecto Puerto Exterior, que consiste en la ampliación del actual puerto de San Antonio. Y por último, carta del señor alcalde de Pichidegua, quien requiere la participación de esta comisión en orden a clarificar la actuación de las concesiones públicas de autopistas, en especial tratándose del Camino La Fruta, donde se están gastando ingentes sumas de recursos en un proyecto obsoleto y no se hace carretera. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, sobre puntos varios. Sobre la cuenta, diputado Pérez. Sí, gracias, presidente. Respecto a ese proyecto de ley que dio cuenta el señor secretario por su intermedio, no sé hacer la consulta cuándo estaría en tabla, porque la verdad las cosas que, por la característica del proyecto, me da la impresión que eso debiéramos, al menos, abrir una lista de invitados, porque el tema es no menor, porque en el fondo se está calificando un delito, o sea, un delito de la ley respecto de los ciclistas. Entonces la pregunta mía, ¿el atropello de una persona, de un peatón, es menor o es menos grave que el accidente con un ciclista? Porque el proyecto va para eso. Entonces me gustaría que si se puede empezar ya a pedir lista de invitados y hacer consultas también a distintas autoridades. Eso, presidente. Gracias. Los diputados, el proyecto se encuentra en el tercer lugar de la tabla y con invitados. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Presencialmente, también a los telemáticos, colegas. ¿No hay? Javier Hernández. ¿Había pedido la palabra el diputado Hernández? No. No, muy bien. Muy bien. Entonces, la presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Primero, continuar con la discusión en particular de los proyectos que modifican la Ley 18.290 de Tránsito para consagrar como causal de inhabilidad moral para la obtención de licencia de conducir profesional el contar con antecedentes penales por delitos de connotación sexual, refundidos los boletines 12.491.15, 12.823.15, 12.810.7 con su comparado. Gracias. Señor secretario, procedemos entonces. El presidente, la Secretaría, de acuerdo a el acuerdo adoptado por la Comisión en la última sesión, redactó un nuevo texto base de trabajo, considerando en el segundo
el segundo artículo de este proyecto, que es el que se encuentra pendiente, incorporar todos los delitos de connotación sexual en su sentido amplio. Entonces, se estarían incorporando, de acuerdo a lo mandatado, los delitos considerados en los artículos 141, 142, 372 bis, 374 bis, 390, 391, 411 cuartel, 432 número 1, 390 bis, 393 y en los párrafos 5 y 6 del título séptimo, todos del Código Penal. Y se hicieron las concordancias también del caso respecto de los restantes artículos de este proyecto, de manera que estarían en condiciones de votarse tal cual como se acordó en la sesión pasada. Ofrezco la palabra. Esto ya fue tratado en la sesión pasada. Así es. Si no hay alguna modificación, ofrezco la palabra telemáticamente. Sentaron. Ofrezco la palabra a quienes están presentes. Muy bien, procedemos entonces a votar tal como lo habíamos acordado, no habiendo modificaciones posteriores. Así es. Presidente, una Perdón. consulta. Diputado Castro. Gracias, presidente. Solamente saber si llegó mi reemplazo. A mí me dijeron que lo habían mandado en... ¿No ha llegado su secretario? Acá no. No ha llegado, diputado, comuníquese con la mesa de inmediato, aun cuando es reglamentario que los reemplazos lleguen antes del inicio de la sesión. Sin embargo, si hace la consulta de inmediato, puede que esté en el camino y lo someto a consideración de la comisión en este mismo momento para que usted pueda votar. Gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Paso a tomar la votación entonces, presidente? Sí, por Respecto al favor. proyecto. Por favor. Don René Alinco, doña Jenny Álvarez. A favor. Don Karim Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. Don Alejandro Santana. Don René Manuel García. Don René Manuel García. Perdón, mientras tanto, el diputado Castro está haciendo la consulta. Sigamos la votación, dejémoslo para el último. Correcto. Si no alcanza, bueno, ya no alcanzó nomás, ¿no? Don Félix González. Don Javier Hernández. ¿Don Javier? Sí, por favor. A favor. Don Marco Ilavaca. A favor. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Don Leopoldo Pérez. Pregunto, ¿tenemos quórum para votar? Sí, sí, tenemos. Ya. A favor. Y don Iván Flores. A favor. Diputado Castro. ¿Esperamos o...? 2, 3, 4, 5. Presidente, no ha llegado, o sea, estoy comunicándome, me dicen que lo enviaron ya, pero hagamos lo siguiente, dado que no cambia el quórum, si es que llega a llegar al final, por favor, le Se pido agrega. sumar mi voto a favor. Correcto. Muy bien. 4, 5. 5 Sí, votos a favor, entonces. habría acuerdo para... Muy bien. Acordado de esa manera. En el ánimo del fair play, con objeto de avanzar, vamos a esperar que llegue efectivamente el reemplazo y agregaríamos la votación del diputado Castro. ¿Cuál sería su votación, diputado? A favor, señor presidente, gracias. Muy bien, si llega el reemplazo le agregamos, si no llega... Hasta ahí no me llegó la fiesta. Muy bien, voy a dejar al presidente titular que haga su tarea. Don Félix González, presidente. Muy bien, diputado informante, Don Félix González. don Félix, colega, diputado Félix González. Muy bien, dejo al presidente titular en su cargo. Pasamos al segundo punto. Pasamos al segundo punto, presidente. Despachado primero. Bien, a continuación entonces, proyecto ley endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero, correspondiente al boletín número tanto y tanto, ¿cierto? Refundidos, según trámite reglamentario. Se encuentran presentes, las entidades especialistas en el tema. Luego de lo cual
Se procederá a votar. En representación de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, Achila, don Rodrigo Ananias, gerente, y por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, don Alejandro Muñoz, director de Relaciones Exteriores para Latinoamérica. Eso. Don Rodrigo Ananía se encuentra ahí, presidente de Telemática. Bien, vamos a dar a continuación la palabra entonces a don Rodrigo Ananías, Exacto. gerente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Tiene la palabra don Rodrigo. Buenas tardes. Hugo, dale la palabra a don... Gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted, al resto de honorables diputados y a los demás partícipes de esta sesión. Parto por agradecer esta importante Sí, votamos el uno. invitación Sí, estamos. en nombre de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, que es una entidad gremial que agrupa a las líneas aéreas comerciales que operan en el país, tanto las extranjeras como las nacionales LATAM, Sky y JetSmart, a objeto de aportar antecedentes y emitir nuestra opinión sobre los proyectos de ley acumulados en estudio. Señor presidente, una consulta, ¿puedo compartir pantalla? Sí, aquí le va a dar don Hugo inmediatamente la pantalla. Presidente, es que sabe que estoy pidiendo la palabra. Sí. Perdón, don Ricardo, le vamos a dar la palabra a la diputada, Chicardini, por favor. Tiene la palabra, diputada. Presidente, mil disculpas, no quise interrumpir a don Rodrigo, pero la verdad es que ya vamos a cambiar de tema porque en verdad estaba solicitando la palabra por el proyecto recién votado. Yo solo quería mencionar que este es un proyecto tremendamente importante, sobre todo para mujeres de la región de Atacama y también de distintos lugares de nuestro país. Nos estamos acercando a una fecha muy conmemorativa, ¿no es cierto?, lo que va a ser el 8 de marzo. Y en buena hora creo que también se puede discutir esta iniciativa que está respaldada, ¿no es cierto?, por distintos parlamentarios y parlamentarias que entienden que la violencia, el abuso y el acoso, ¿no es cierto?, y cuando existen también delitos de connotación sexual, sobre todo en el transporte público, es tremendamente necesario para poder resguardar a nuestras mujeres. Lo digo a propósito y en nombre, más bien, de Catalina Álvarez, Marina Cabrera y Susi Montalbán, 3 mujeres que fueron desaparecidas, que fueron víctimas de un asesino que justamente hacía uso de este medio de transporte. Por lo tanto, yo solo quería hacer ese gran paréntesis, pero que era tremendamente importante, presidente, porque créame que esta sesión la están viendo muchas mujeres a lo largo de nuestro país, sobre todo en la región que aún no encontramos el cuerpo de alguna de estas mujeres que fueron desaparecidas joven, como Catalina, una niña de 16 años que hace un par de días atrás cumplía 18, si es que no hubiese sido asesinada por Hugo Montalbán, Hugo Bustamante, que hoy día está siendo formalizado. Pero, presidente, yo solo quería permitirme hacer uso de unos minutitos para hacer, ¿no es cierto?, este reconocimiento a estas mujeres y a tantas otras a lo largo de nuestro país por este proyecto de ley que era tan importante y necesario y urgente de poder tramitar. Así que solo quiero agradecerle a usted y a los miembros de la Comisión de Transporte que hayan podido, ¿no es cierto?, poner en tabla y sacar adelante esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Nos hacemos ecos también del saludo que usted entregó y ojalá que la justicia haga justicia, como se dice. Así que gracias por sus palabras y un saludo a todas las mujeres que están observando y mirando esta sesión. Un saludo a todas ellas. 2 segundos, por favor, Sí, antes de comenzar. Lo que pasa es que iba a llegar mi reemplazo, no sé si llegó todavía, pero sí iba a incluir mi votación. Usted también llegó un par de minutos justo después, porque votamos muy luego, entonces quizás podrían incluir nuestra votación a favor, que fue unánime y es importante en ese proyecto. Solamente eso, señor presidente. Gracias. Vamos a solicitar a la unanimidad. Y llegue el reemplazo, porque el acuerdo está. Tiene que llegar el reemplazo y nosotros lo ponemos.
Sí, Pero para el está la presidente, unanimidad, no. me dice la diputada, pero dice de que tendría que llegar al reemplazo porque el reemplazo está, Sí, está, y yo lo que estoy pidiendo no pero es como hacia todavía mí, no ya se llega, había dado esa unanimidad, es justamente el voto del señor presidente. está listo, diputado Castro. Vale, vale. Le agradezco. Bien, continuamos entonces con la palabra, disculpe, don Rodrigo, tiene la palabra don Rodrigo Ananias. Gracias, señor presidente. No hay ningún inconveniente. La pregunta que formulé es si podía compartir pantalla para exhibir una presentación que he preparado al efecto. Enseguida. ¿Está autorizado? Dile. Está autorizado De para acuerdo. compartir. Muchas gracias. Ahí está. ¿Se ve la presentación, señor presidente? Señor presidente. Sí, Eh, tiene la palabra. Bien, continúo con mi exposición en nombre de la asociación. Nos sale la minuta. No se está, dile, porque no se está viendo. No se está viendo. Está visualizando la. Ay. Sí, estamos viendo solo correos electrónicos. Ah, no, perdón. Ya. ¿Ahí sí? No, aún no. Ay, perdón. Está en su correo electrónico. Ya, perfecto. ¿Ahí, señor presidente? No. No, todavía no. Yo le envié esta presentación a doña Mabel. ¿No es posible que la exhiba ella? No es posible. Ya, de acuerdo. Es que es muy importante. Pero démosle la palabra a don Alejandro para mientras. No. Sugerencia, ¿puede hablar don Alejandro para mientras, Muñoz? Sí. Y mientras usted Sí. arregla la situación. De acuerdo, muchas gracias, señor presidente. Bien. Don Alejandro Muñoz está Sí. director buenas. de Relaciones Exteriores para Latinoamérica. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, honorables diputados. Buenas tardes, señora ministra Gloria Huth, secretario general de la JAC, Martín Maquena. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad que nos han brindado para presentar algunas reflexiones con respecto a los proyectos de ley refundidos en esta iniciativa. Señor presidente, ¿también estaría autorizado para proyectar alguna presentación que tengo pendiente? Sí, está autorizado. Dele nomás. Gracias. ¿Se ve la presentación, señor presidente? Sí se ve. Perfecto, pues muchas gracias. Primero que todo, quiero darle las gracias a esta honorable comisión para hacernos partícipes de esta discusión y compartir algunas reflexiones con respecto a los proyectos de ley que están en comento y que definitivamente para nosotros son sustanciales poder presentar como YATA la experiencia internacional desde el punto de vista del derecho comparado y algunas reflexiones económicas que evidentemente también son muy, muy importantes para entender las consecuencias que podrían derivarse de la aprobación o no de un proyecto de ley como el que se está discutiendo. En tal sentido, y en primera instancia, con la venia del señor presidente y la honorable comisión, y también con la venia de la ministra y el doctor Maquena, procederé a realizar un pequeño estudio de derecho comparado
frente a la consagración del derecho de retracto en otras legislaciones, legislaciones que hemos escogido, digamos, por relevancia en el mercado y también obviamente por ser algunas de las que implican mayor competencia o son competidores directos del mercado chileno. Como se verá, concluiremos que tanto el derecho de retracto como el endoso se implicaría que Chile sería el único país específicamente frente al derecho de retracto con un retracto que permita retractarse de la compra hasta antes de 48 horas del vuelo. Y el endoso, aunque tiene algunas características especiales, pues evidentemente también sería uno de los pocos, porque existen otros países dentro de la región que lo permiten, pero sin duda alguna con ciertas características que lo convierten en único también dentro de la región. Evidentemente esto podría traer algunas de las consecuencias que vamos a tratar de desarrollar más adelante, pero que como conclusión podemos decir que distarían de la intención final del proyecto de ley, que evidentemente es beneficiar al pasajero y que reconocemos el proyecto de ley trata y ha pensado que sea en beneficio del pasajero. Hemos escogido entonces estas 5 jurisdicciones para comparar cómo se regula en el derecho de retracto y el endoso. 2, por ser las más importantes del mundo, Unión Europea y Estados Unidos, y 3, por ser 3 de los principales competidores del mercado chileno y aquellos que revisten mayor importancia para ustedes y para el mercado en general. Como principio general y desde el punto de vista del derecho de retracto, vemos que es importante resaltar que ningún país contempla un derecho de retracto en las condiciones que se discuten hoy en Chile. Todos los países que incluyeron el retracto en sus legislaciones lo hicieron permitiendo solo para ser ejercido máximo 48 horas posteriores a la compra, más no hasta 48 horas antes del vuelo. Esto, como veremos, les decía más adelante, tiene ciertas características o ciertas consecuencias que es fundamental tener en cuenta. El caso de la Unión Europea, a través de la Directiva 2011-83 aprobada por el Parlamento Europeo y propuesta por el Consejo el 25 de octubre de 2011, se excluye, esta es una directiva que regula ciertos contratos y excluye de su ámbito de aplicación el servicio de transporte de pasajeros y por lo tanto no obliga a las aerolíneas a nivel europeo a realizar la inclusión del derecho de retracto en sus contratos. Lo mismo sucede con Argentina y aunque esta fue una discusión que se presentó incluso el año pasado en donde algún legislador promovió la iniciativa de que el derecho de retracto que se incluye dentro de la Ley General del Protección al Consumidor fuera extensiva también para los temas de derecho de retracto en la industria aeronáutica. La Autoridad Aeronáutica, al final de cuentas, decidió respetar la autonomía y respetar de alguna forma la libertad que tienen las aerolíneas de crear y de tener diferentes tipos de tarifas. Obviamente también a dichas tarifas asociadas a diferentes servicios que proveen y que plantean. En ese sentido, la Autoridad Aeronáutica entendió que si se permitía un retracto de esa naturaleza, que incluso era, y no lo he explicado, la forma en que se estaba estableciendo o se estaba proponiendo era que se aplicara un retracto dentro de los 10 días siguientes a la compra, nuevamente muy diferente a lo que se plantea en Chile. Y por lo tanto, la Autoridad Aeronáutica lo que definió es que esto implicaría que todas las tarifas se convirtieran en tarifas reembolsables, eliminando la libertad de las aerolíneas de ofrecer diferentes productos y, por tanto, mayores y más cantidad de tarifas para los pasajeros. En ese sentido, la resolución 329 de 2020 en Argentina definió que cada aerolínea estaba en la libertad de establecer las condiciones que considerara necesarias dentro de sus propios contratos de transporte. Y en ese sentido, lo dejó a libertad de cada aerolínea esta consagración o esta posibilidad de dar un retracto o no, dependiendo del tipo de tarifa, del tipo de servicio que venda. Posteriormente tenemos a Estados Unidos y Estados Unidos ha consagrado el derecho de retracto desde hace un tiempo ya, pero lo consagra también muy diferente, solamente a partir de la compra contadas 24 horas y siempre y cuando el vuelo no sea dentro de los 7 días siguientes a la misma. Es decir, que en Estados Unidos se permite que haya un retracto, pero solamente dentro de las 24 horas siguientes a la compra. Lo mismo sucede en Brasil.
En Brasil esto no fue, también surgió la posibilidad en su momento en la discusión de la resolución 400 de 2016 de que el derecho de retracto se hiciera un vínculo a la norma de protección del consumidor general, que establecía un retracto de 5 días posteriores a la compra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sigue siendo muy diferente y aunque es muy difícil un derecho de retracto con tanto tiempo posterior a la compra, pues evidentemente es una situación completamente, incluso esa es mucho más favorable que la que se plantea hoy en día en Chile. Pero no quedó así y la autoridad aeronáutica y por lo tanto también los legisladores aceptaron y reconocieron que la industria aérea necesita de ciertas garantías y de ciertas regulaciones específicas que les permitan brindar los servicios que corresponden y por lo tanto permitió que el derecho de retracto sea tal cual se consagró en Estados Unidos. Y por último, Colombia, que es el país que dentro de esta comparación y en general contiene el derecho de retracto mucho más amplio, pues se establece que se puede ejercer el derecho de retracto hasta 48 horas posteriores a la venta. Nuevamente, muy diferente a lo que se está proponiendo en Chile. Y estas 48 horas solamente cuentan siempre y cuando en el caso de los vuelos domésticos no se esté dentro de los 8 días previos al vuelo y en el caso de vuelos internacionales no se esté dentro de los 15 días previos al vuelo. Como ven, existen diferentes formas de regularlo en el caso del derecho de retracto. Sin embargo, dentro de los países que hemos elegido para la comparación, es evidente que ninguno eligió la posibilidad de permitir el endoso de los boletos aéreos, ni doméstico ni internacional. Y esto no quiere decir que esto no se haya discutido ni se haya considerado. Efectivamente, en Alemania existió, por ejemplo, la posibilidad y la discusión, y los legisladores en su momento lo que definieron es que había más perjuicio en aprobar un endoso que en no aprobarlo. Pues se limitan la seguridad de los vuelos, se crea hay un peligro inminente de creación de un mercado secundario y claramente hay una posibilidad de incumplir los acuerdos internacionales celebrados por el país. En tal virtud y por lo tanto, el Parlamento alemán decidió no aprobar el endoso. Y basados también en la posibilidad de incumplir acuerdos bilaterales, es importante que se manifieste, es importante resaltar que con una creación de un derecho de retracto en las condiciones que se están estableciendo, es decir, con 48 horas previas a la venta, al vuelo, se estaría con la posibilidad o estaríamos en la posibilidad latente de incumplir las cláusulas de libertad tarifaria que se encuentran dentro de los acuerdos de libertad o de servicios aéreos celebrados por Chile. Esto no es menor y esto es un detalle importante en la medida en que Chile siempre ha sido un precursor y un abanderado en la promoción de la liberación de las restricciones aéreas en la región y en el mundo, promoviendo siempre la firma de acuerdos de cielos abiertos. Y esto también ha traído unos beneficios que son evidentes hasta el momento. Chile atrae cada vez más inversión extranjera, cada vez está mejor servido desde el punto de vista de aerolíneas que han decidido apostarle al país. Ya hay mucha más competencia tanto a nivel de servicio doméstico como de servicio internacional y esto en nuestro concepto es claramente una consecuencia también de esta posibilidad de apertura que ha promovido y que ha sido abanderado nuevamente Chile dentro de sus políticas de cielos abiertos. En ese sentido, la posibilidad de que con este retracto, por ejemplo, cambien las condiciones de las tarifas y se conviertan casi todas en una tarifa reembolsable o en tiquetes reembolsables, genera una posibilidad de incumplimiento de la cláusula de libertad tarifaria que se incluyen en más de 35 acuerdos bilaterales que ha celebrado Chile en los últimos años y algunos multilaterales como el MALIAT y el de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Por lo tanto, aunque de todas maneras cada uno de esos acuerdos tiene un lenguaje diferente, invitamos a que en caso de que sea aprobado este derecho de retracto, que al menos se considere su votación, es importante tener en cuenta las consecuencias negativas que esto podría llevar a las relaciones bilaterales con Chile y las relaciones multilaterales. Siguiendo don Alejandro, señor. Don Alejandro, discúlpeme, queda un poquito más de 5 minutos, le vamos a dar 5 minutos más para el otro expositor también, por favor. Claro que sí, señor presidente.
haré un esfuerzo para hacerlo más rápido. Por favor. Haremos entonces la presentación simplemente de los impactos o las consideraciones económicas. Los posibles impactos en el mercado, pues claramente están definidas simplemente por la posibilidad de que, previo al vuelo, en virtud del derecho de retracto, pues comiencen a surgir ciertas cancelaciones de tiquetes que impliquen que los servicios que ofrecen las aerolíneas, que por naturaleza son perecederos, no se puedan volver a vender y que evidentemente impliquen, generen una pérdida de ingreso por parte de la aerolínea e incluso la posibilidad de que no se logre el balance entre lo que cuesta operar una ruta y lo que implica al menos mantener los ingresos de la ruta para que sea medianamente rentable. Con esta imposibilidad de vender esos tiquetes, pues claramente viene una posibilidad de que las aerolíneas tengan que medir y cambiar sus factores, sus formas de calcular los precios, y en tal virtud algunos boletos que antes eran no reembolsables ahora tienen que ser por naturaleza reembolsables y se pueda afectar los precios finales que se ofrecen a los pasajeros. Y por último, si se afectan los precios, pues evidentemente puede que haya una contracción de la demanda, y esto está claramente vinculado a la disrupción de la competencia en el mercado en la medida en que el legislativo y el gobierno en particular decide intervenir las condiciones del mercado en este sentido. Por lo tanto, pues evidentemente podría generar que algunas aerolíneas, en virtud de la dificultad de mantener el equilibrio contractual y el equilibrio económico, decidan retirarse de algunos mercados, decidan o tengan la obligación de eliminar ciertas rutas, lo cual va a afectar obviamente la conectividad nacional en zonas importantes del país como Magallanes, Antártica Chilena, Atacama, que requieren de este servicio y que evidentemente podrían llegar a ser afectados. Y por último, pues se pierde el dinamismo de la economía. Hemos enfatizado siempre los beneficios que trae la aviación en el sector a la economía nacional y a la economía chilena, lo cual redunda en empleos, en contribución al PIB y demás. Por lo tanto, por último, quiero resaltar cómo vienen los mercados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y las posibilidades de aceptarse un endoso e incluso un retracto en las condiciones que se están contemplando pueden llegar a afectarlos. Esta es una foto, la gráfica de la izquierda es una foto de las tarifas promedio nacionales que se ofrecían que se han ofrecido desde 2011 a 2020. Vemos que en ese periodo la tarifa promedio se ha reducido en más de 50% en Chile, siendo mucho más competitiva que en Argentina y Colombia, por ejemplo. Y aunque desafortunadamente luego en 2020 la cantidad de pasajeros transportados, y esta es la gráfica de la derecha, ve una reducción fundamental debido obviamente a la pandemia, pues para nosotros es muy importante que esas condiciones se mantengan. Lo mismo en los mercados internacionales. Sin embargo, y de consagrarse o de aceptarse unas condiciones como las que se están discutiendo en el proyecto de ley que se comenta, pues existe la posibilidad de que los rangos de tarifa promedio varíen, afectando no solamente la oferta del servicio, sino también, obviamente, la cantidad de pasajeros transportados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En virtud de lo anterior, consideramos que la figura del retracto propuesta en Chile es inconveniente, mucho menos, además, en las condiciones del mercado actual, en donde se requiere un apoyo del Estado, del gobierno y los de legisladores para salir de la crisis en la que hemos caído por cuenta de la pandemia. Por lo tanto, agradecemos esta oportunidad que nos han dado y nuevamente, señor presidente, a la honorable comisión, a la ministra de Transporte y al secretario general de la JAC. Muchas gracias y quedo disponible para atender las preguntas que surjan derivadas de esta presentación. Gracias, don Alejandro Muñoz. A continuación, damos la palabra para después hacer las preguntas respectivas a don Rodrigo. No sé si habrá arreglado la situación técnica. Vamos a ver, señor presidente. Yo creo ahí que con sí. Nuestro hombre operativo. Ahí sí. Ahí sí. Tiene la palabra. Bien, gracias, señor presidente. Reitero mi saludo a todos los asistentes, en especial a los honorables diputados. Señor presidente, somos una industria cuya carta de presentación son números que deben enorgullecernos como país.
Chile, en materia de aviación, ejerce un marcado liderazgo a nivel sudamericano. En Sudamérica, Chile es el país en que se vuela más, a razón de una tasa anual de vuelo por habitante de 1,23 personas, muy por sobre el resto de los países. De hecho, duplicamos a Argentina. Pero no solamente eso, somos el país de Sudamérica en que se vuela más barato. En una comparación de tarifas realizada en el año 2019 para un viaje aéreo de 1.000 kilómetros, la ruta Santiago-Antofagasta resultó ser la más económica en contraste con otras rutas de similar distancia de otros países. Todo esto, señor presidente, ha sido merced a políticas públicas y particularmente a la política aerocomercial de cielos abiertos impulsada por la Ley de Aviación Comercial. También a una competencia sana y, por último, a la política tarifaria de las líneas aéreas que permiten una segmentación de la demanda y una muy nivel bajo de las tarifas. Señor presidente, los precios en esta verdadera democratización de los cielos, los precios de los pasajes aéreos ha bajado en forma sostenida. De hecho, en el quinquenio 2013-2018 varió el costo del transporte aéreo, del transporte en general, siendo el aéreo el único medio de transporte en que ese costo bajó, y vaya en qué cantidad, en un 40%, en contraste con todos los otros medios de transporte terrestre en que el costo promedio aumentó. Es muy difícil encontrar a otra industria cuyos servicios hayan crecido tan exponencialmente y al mismo tiempo se haya abaratado en las condiciones en que lo ha hecho el transporte aéreo. Estas bajas tarifas, señor presidente, son las que han permitido el explosivo aumento del tráfico aéreo, con más de 26 millones de pasajeros reportados en el 2019, y han permitido que desde el año 2005 a la fecha la industria aérea se haya duplicado. Señor presidente, nuestra conectividad como país es inigualable. Solo desde el año 2017 al 2021, las aerolíneas han pasado de 2 a 3, las rutas domésticas han pasado de 28 a 40, las rutas interregionales que no pasan por Santiago han pasado de 10 a 24. Desde el año 2015 al año 2019, los pasajeros transportados en vuelos nacionales han aumentado en un 51%, de prácticamente 10 millones a 15 millones, con un promedio de crecimiento anual de un 11%. En Chile, señor presidente, al menos durante el año 2019, la aviación contribuyó a la creación de 191.000 empleos diseminados en la forma que aparece en la imagen, de los cuales cabe destacar que en el sector turismo recayeron 59.000 de esos puestos de trabajo. Todo esto significó una inyección a la economía proveniente de la aviación de 7.000 millones de dólares, de los cuales 1.900 millones correspondieron o recayeron sobre el sector turismo. En suma, señor presidente, un aporte de la aviación de un 2,8% del PIB. En los últimos años, señor presidente, el beneficio para los pasajeros y para las personas ha sido evidente y todos los hemos conocido. Ustedes mismos como diputados han sido testigos de esta evolución positiva y cómo el volar, antaño un lujo, se ha transformado en un servicio de consumo masivo. Desde luego que como industria no creemos que todo sea perfecto y sí pensamos que hay espacio para mejorar. Por de pronto, mejorar la comunicación respecto a las políticas tarifarias de las líneas aéreas y los derechos y deberes de los consumidores. También alcanzar mejores estándares de flexibilidad a nivel mundial. Señor presidente, mucha gente no sabe, por ejemplo, que por fuerza mayor existen políticas de flexibilidad, aun cuando esa fuerza mayor no afecte a la compañía aérea, sino que únicamente al pasajero, por enfermedad o por fallecimiento de un particular. También existe fuerza mayor por contingencia de la aeronave, sea que provenga de la compañía aérea, la responsabilidad o no por condiciones meteorológicas. La pandemia durante el 2019 ha sido una fuente de enseñanza enorme en este sentido y estamos conscientes que se debe avanzar en ese sentido. Compartimos la preocupación de los honorables parlamentarios,
pero creemos que esto no puede tener un efecto contraproducente, como se daría el caso si es que se aprobaran las figuras del endoso y el retracto. Efectos contraproducentes ha habido en otras iniciativas ya, como sucedió lamentablemente con la ley de estacionamiento, y eso es precisamente lo que nosotros deseamos evitar. IATA, en su exposición previa, mostró el camino que han seguido otros países en regulando esta figura, y creemos que es un buen ejemplo a seguir. Consideraciones en torno a los proyectos de ley, señor presidente. ¿Cómo se fijan los precios de los pasajes aéreos? Bueno, algunas premisas. Un asiento de un vuelo es un producto perecible. Esto quiere decir que si no es vendido para el vuelo, sencillamente esto se pierde y es una pérdida irrecuperable. Las líneas aéreas lo que hacen es segmentar la demanda de acuerdo al perfil de cada pasajero, de manera tal de poderle ofrecer tarifas más o menos flexibles de acuerdo a sus necesidades e intereses. Dependiendo de la tarifa y atributos en el ticket que el propio pasajero elija, este va a pagar más o menos. Esto permite, a su vez, un amplio rango tarifario en el que el precio piso es menor al precio promedio. Señor presidente, ¿qué facilita esta segmentación de la demanda? Desde luego tarifas más baratas, pero para ello se requiere una condición, y es que la compañía aérea tenga la certeza de cuál va a ser la capacidad de pasajeros que usará la aeronave. En segundo lugar, permite la opción de elegir al propio pasajero si va a querer más o menos flexibilidad, con influencia de ello en el precio. Y por último, más oferta y precios pisos más bajos, todo lo cual se traduce y equivale a la democratización de los cielos. Señor presidente, con la segmentación de la demanda se da una relación directamente proporcional entre flexibilidad y precio. Tal como lo señala la imagen, a mayor flexibilidad, mayor precio. A menor flexibilidad, menor es el precio. Las tarifas más caras son aquellas en que el pasajero tendrá mayor flexibilidad. Podrá endosar, podrá retractarse, podrá pedir el cambio de la fecha del vuelo, pero todo ello porque él así lo eligió y estuvo dispuesto a pagar más. En cambio, en el otro extremo, las tarifas más bajas de menor costo seguramente no tendrán esa flexibilidad, no podrá endosar el pasajero, no podrá retractarse, sin embargo, volará pagando una tarifa muy económica. Todo esto lo elige el propio pasajero. Las figuras del endoso y del retracto afectan y atentan en contra de la esencia de este círculo virtuoso, por cuanto si la flexibilidad que hoy se vende por separado se convirtiera en un atributo de todos los tickets aéreos, ya ningún pasajero estaría dispuesto a pagar ningún mayor valor por un atributo o por un derecho que la misma ley le da. La consecuencia de lo anterior se ve en la imagen. Se dejarían de comercializar las tarifas altas, pero para compensar ese menor ingreso también tenderían a desaparecer las tarifas de menor valor, cuyo reducido monto también quedaría sin sustento. ¿Quién ganaría? Aquel pasajero que hoy paga más y en el futuro pagaría menos, pero ¿quién perdería? El pasajero que hoy paga muy poco, pero que para aspirar a volar en el futuro tendría que pagar más. Un ejemplo muy concreto, señor presidente: una tarifa piso desde Santiago a Punta Arenas cuesta 21.000 pesos. Es fácil pensar que si a todos los pasajeros del vuelo se le cobra 21.000 pesos, el vuelo no logra financiarse, sería imposible, solamente por combustible no se alcanzaría a financiar la operación. La única forma de financiarlo es que a otros pasajeros se les cobre algún otro accesorio, algo adicional. Y la forma de hacerlo es vendiendo la flexibilidad por separado. El endoso y el retracto atentan precisamente contra eso porque impiden esta venta por separado. ¿Quién va a resultar perjudicado? Bueno, el pasajero más sensible al precio es aquel que paga las tarifas más económicas. Impacto del derecho de retracto propuesto, señor presidente, ya lo hemos dicho. Esto se va a convertir o va a tender a que las tarifas suban, a que haya pasajes más caros.
por cuanto las líneas aéreas van a tener menos previsibilidad de la demanda, no van a tener certeza de qué porcentaje de la aeronave va a ser efectivamente volada, y ello va a repercutir en que las tarifas de menor costo no sean sostenibles. Un menor acceso a volar y una menor democratización de los cielos, con menor oferta, demanda y sobre todo conectividad. Tal como lo indicó mi antecesor en el uso de la palabra, el don Alejandro de Yata, sería una norma inédita a nivel mundial. Señor presidente, en materia de endoso ya existen alternativas, si bien vía la autorregulación ya lo existen y los pasajeros pueden recurrir a ellos, pero adicionalmente a todo lo dicho, el endoso propuesto en este proyecto de ley genera un riesgo que es el riesgo del mercado secundario, de la reventa. Yo sé que durante la tramitación y discusión y aprobación por parte de la Comisión en general de la norma se adoptaron algunos recaudos para evitar la reventa. Sin embargo, esos recaudos son insuficientes. La persona que quiera revender va a poder hacerlo y prácticamente sin ningún límite. En suma, señor presidente, nuestra humilde opinión es que previo a legislar se analice el impacto acumulado, el efecto conjunto que tendrían estas figuras, el endoso, retracto, y que se sumara además el retracto por motivos médicos que el proyecto de ley pro consumidor ha contemplado, y que proyecto de ley que además está en tercer trámite constitucional, por lo que es muy probable que este año entre en vigencia. Solicitamos que en este análisis, o sugerimos que en este análisis del impacto que tendrían estas figuras se contemple además el escenario económico y particularmente el necesario escenario de reactivación económica post pandemia. Quedo atento, señor presidente, a cualquier consulta de los señores honorables parlamentarios y agradezco mucho la oportunidad de haber intervenido. Gracias. Bien, voy a ofrecerle, gracias por su exposición, y voy a ofrecer la palabra a don el diputado Castro. Estaba solicitando la palabra. Tiene la palabra, diputado Castro. Bien, ofrezco la palabra si hay algún diputado o diputada. Diputado González. Gracias, presidente. No me voy a referir a lo que hemos hablado en esta comisión largamente sobre nuestras opciones o predilecciones, porque sea un derecho retracto o endoso o ambas. Pero dimos la discusión también en la sala. Yo quiero hacer referencia a otra cosa que tal vez a algunos les va a parecer extraño. En las exposiciones que acabamos de ver se da un supuesto que yo no estoy de acuerdo. Este supuesto dice que somos un mejor país en la medida en que hay más gente tomando vuelos comerciales. O sea, mientras más se vuela, mejor país. Yo entiendo que para las empresas es una meta vender más vuelos, ¿no? y que crezca, y que el Estado invierta en ampliar los aeropuertos. Pero no le hace bien al planeta, y si no le hace bien al planeta, no le hace bien a Chile tampoco. Estamos enfrentados a una crisis climática y uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero son los vuelos comerciales. Y ha habido algunos avances, pero mínimos, en cuanto a bajar la cantidad de toneladas de CO2 que se gastan en cada viaje. En algún momento vamos a calcular cuántas toneladas de CO2 emiten los diputados y diputadas en todos sus vuelos. Emitimos, me incluyo. Y ese cálculo uno se sorprende porque efectivamente es muy significativo el porcentaje de contaminación que significan los vuelos. Entonces yo no pondría como un objetivo país que crezca la cantidad de vuelos. Y esos vuelos a 1.000 pesos, esos vuelos a 5.000 pesos, que son ofertas, lo que hacen es generar una demanda agregada que si no, no volaría. O sea, un vuelo por oportunidad. Y eso precisamente es lo que a nivel planetario los ecologistas queremos combatir. Creo que este país tiene que desarrollar las vías férreas con mayor potencia, tiene que también desarrollar el transporte público y desincentivar el uso del automóvil y desincentivar también el uso de los vuelos comerciales. A eso estamos enfrentados. Yo sé que estoy haciendo planteamientos
que para algunas personas pueden ser contrarios a la lógica de este gobierno, del anterior, pero tenemos que caminar para allá y hay una generación de jóvenes que lo entiende muy bien. Así que creo que todos esos motivos que se han dado en función de que bajaría la cantidad de vuelos, a mí la verdad no me tiene preocupado. Creo que tiene que existir el transporte aéreo en Chile, pero creo también que tiene que darse garantías a los usuarios, pero en ningún caso incentivar a que haya más vuelos comerciales. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Le vamos a ofrecer la palabra una vez más al diputado Castro. A ver ahora si está disponible. 100%, señor presidente, le agradezco. Oiga, señor presidente, a ver, yo comparto obviamente lo que son las temáticas medioambientales y espero que se ponga a tono la industria aeronáutica y que empiece a invertir obviamente en vuelos más baratos, pero la diferencia con el diputado González es que yo vivo a 1.400 kilómetros, para mí son 2.800 kilómetros, eso no se hace a pie, eso no se hace en bus para poder llegar, por ejemplo, a una sesión del Congreso. Y es lo que les pasa a muchos, pero muchas personas, porque Chile es un país larguísimo. Entonces, efectivamente, lo que nos ha permitido esto es poder acercarnos en situaciones que muchas veces son complejas, como por ejemplo la muerte de un familiar, algo de salud, etcétera. Todos sabemos que no tenemos las mismas condiciones que hay en Santiago, por ejemplo, la gente de regiones. Y justamente en ese sentido, y porque así lo planteaba la YATA, yo he estado en varias reuniones con esto, porque me preocupa realmente mucho el que se vaya a perder la capacidad de tener low cost. Si aquí estamos enfrente de una pérdida de low cost. Ojo, no estoy hablando del endoso, yo estoy hablando del retracto. Y es por eso que he presentado una indicación junto con el señor Leopoldo Pérez, el diputado, y otros diputados más, que lo que permite justamente el retracto 24 horas, como lo veíamos recién, en la exposición como se presenta en Estados Unidos. Yo creo que por allá va un poco la mano, yo estoy de acuerdo en que pueda haber un retracto, estoy de acuerdo que pueda haber una persona que vaya y compre mal, por ejemplo, un pasaje que no le guste, pero incentivar a un mercado donde en el fondo compro y veo cómo va a estar el clima en 5 o en 6 meses más y de esa forma voy, lo vendo, no, qué sé yo, o me retracto y me devuelven la plata, yo creo que eso le va a hacer mal, no al pasajero, como bien decían, que paga 240.000 pesos, sino que al que paga 20.000 pesos. Esa es la gente que hoy en día se mueve por las regiones y que a veces, de repente con mucha antelación compra su pasajito, qué sé yo, para ir a ver al Día de la Madre, para el Día del Padre o ir a ver a los familiares. Esa es la gente que vamos a perjudicar. Y es por eso que he presentado, señor presidente, esta indicación con el diputado Leopoldo Pérez y espero que la comisión lo tome a bien de votarla a favor de manera de poder dejar el endoso, pero el retracto transformarlo a esto, porque lo que yo creo es que efectivamente estamos legislando pensando con muy buenas intenciones de que en el fondo sea más, darle más derechos al consumidor, pero lo que estamos haciendo al final, señor presidente, es que estamos perjudicando a aquellos que viven en regiones lejanas y que hoy en día pueden acceder por 20 lucas a un pasaje, y eso lo veo todos los días en todos los vuelos que yo tomo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castro. Acabo de firmar también su indicación, diputado Castro. La palabra, perdón. Señora ministra, disculpe. Tiene la palabra, buenas tardes. Disculpe, yo no había interrumpido para saludar, he estado toda la sesión aquí atenta. Está bien. Buenas tardes y por su intermedio saludo a todos los integrantes de la comisión y a los invitados. Quisiera hacer algunos comentarios solamente, no específicamente sobre el retracto, sino sobre algunos conceptos que son importantes de tener en cuenta. Uno es el beneficio del transporte aéreo en términos de ahorro de tiempo de viaje. No olvidemos que en las evaluaciones sociales el valor del tiempo y el ahorro de tiempo de viaje es una de las variables más clave para justificar inversión social. De manera que no es irrelevante que exista un modo que permita a las personas ahorrar tiempo, porque eso va en su propio beneficio. Respecto al impacto ambiental, yo coincido completamente que hay un objetivo, no solo un objetivo, hay compromisos del país sobre reducción de emisiones, pero a lo que apunta es a la carbono o a la neutralidad ambiental, es decir, que las emisiones que se producen sean compensadas por otras que se dejan de producir en otros sectores.
Entonces, no necesariamente uno produce la ganancia ambiental suprimiendo modos, porque es muy difícil poder reemplazar la cantidad de viajes que se puede hacer en avión por el tiempo, por los volúmenes de pasajeros transportados, con buses, por los tiempos también, porque generan emisiones, de manera que el objetivo es entonces buscar el óptimo en la neutralidad. Y yo ahí sí coincido con el diputado González en la preocupación ambiental. Chile tiene compromisos en el Acuerdo de París para alcanzar esos equilibrios ambientales, y el desafío no es necesariamente suprimir algún modo, como digo, sino compensarlo. Y una de las formas es avanzar en la electromovilidad, por ejemplo, de manera que uno pueda hacer un neto favoreciendo a las personas en lo que les es más necesario. Así que quería solamente hacer esos comentarios. Y la otra cosa que me parece también importante tener en cuenta es que por su naturaleza el transporte aéreo es de estándar, mucho estándar internacional. Es decir, hay normas que se aplican a nivel regional. Es muy difícil tener normativas propias porque hay muchos pasajeros que combinan viajes internacionales con nacionales. Y esas combinaciones en general se hacen siguiendo pautas que son válidas en la mayor parte del mundo. Así que también es importante tener en cuenta eso para facilidad de los propios pasajeros. ¿Eso sería, señora ministra? Sí. Eso por ahora, por lo menos sobre esos comentarios, y eventualmente podemos comentar, pero es efectivo que hay impacto económico si es que se incorpora más riesgo para el proveedor del servicio en términos de pasajeros que podrían no completar los viajes. Entonces, si un viajero frecuente, por ejemplo, dentro de Chile, muy frecuente, que puede usar las tarifas bajas y tiene una muy baja probabilidad de necesitar un retracto, si ponemos ese retracto muy caro, va a subir el precio de todos los viajes que eventualmente tendría que hacer. Hay un equilibrio ahí económico y de precios que es inevitable. No hay ninguna posibilidad de cubrir los costos si es que se disminuye el volumen de viajeros. Así que hay una cuenta que creo que también es importante considerar, porque es una cuenta que no hay cómo cuadrarla, sino es con un tipo de normativa en que se considere el riesgo potencial del retracto, que además estadísticamente es bastante bajo. Bien, gracias, señora ministra. Ofrezco la palabra, diputado Pérez. ¿Tiene la palabra? Sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, a los invitados. Respecto de las indicaciones que hablaba el diputado Castro, por su intermedio, presidente, planteárselo a la Secretaría, que si puede consultarle al diputado Castro. Primera pregunta que quiero hacer respecto de, al presentar esta indicación, si va a retirar la indicación que está en el comparado respecto a este mismo tema. Y lo segundo, presidente, por su intermedio, al Ejecutivo, a la señora ministra, si así lo dispone ella, consultarle respecto de esta indicación que me invitó a participar el diputado Castro respecto al retracto, al que el pago que tienen que recibir los usuarios por el no viaje producto de alguno de los motivos y circunstancias que se establecen. Entonces, me gustaría, presidente, que esas dos consultas sean realizadas. La opinión del Ejecutivo por una parte y ver la opinión del secretario respecto a la cosa ya más técnica de eliminar una integración, si se suprime o no. Gracias, diputado Pérez. No sé, ¿nos puede dar la respuesta? Diputado Castro, está diciendo usted que retira entonces la indicación referida al retracto, ¿cierto que formuló? Sí, señor secretario, yo efectivamente,
yo la retiro Ya. y ¿cuál es mi idea? Que quede en el fondo, quede el endoso y el retracto sea en el fondo esta otra indicación que le hemos firmado, que quede 24 horas post, y así en el fondo tenemos cubierto, creo yo, para poder terminar, presidente, tenemos cubierto con lo que cubre las aerolíneas cuando hay fuerza mayor, una enfermedad, una muerte, etcétera, y tenemos cubierto a aquella persona que se equivoca a las 24 horas después y se le paga. Eso es. Gracias, presidente. Perfecto. Bien. La palabra. ¿Posible la indicación nuevamente? Enseguida. Le doy lectura entonces a la indicación que presentaba en este momento, que dice lo siguiente: derecho a retracto. Las empresas de transporte aéreo deberán permitir el derecho a retracto a los pasajeros dentro de las 24 horas siguientes de adquirir un boleto de avión para los viajes que se compren al menos 7 días corridos antes de la fecha y hora de salida programada del vuelo. Los pasajeros en esas condiciones podrán cancelar su viaje y recibir un reembolso completo sin penalización. Ahí está, señora ministra. No sé. Sí, eso coincide bastante con el estándar internacional, según lo que nos presentó don Alejandro Muñoz, que es un plazo en que las aerolíneas pueden tener una capacidad de gestión para poder administrar la capacidad que van a tener disponible en el avión porque alguien no va a viajar. Hacia eso apunta en realidad. Así que me parece a mí bien que esa sea una modalidad. Bien, gracias. Ofrezco la palabra. Seríamos entonces. Presidente. Acaba de firmar también la diputada Jenny Álvarez el respaldo correspondiente. Vamos a entrar a votación. Esto se ¿Perdón? refiere solamente al retracto, no estamos cambiando. Solamente el retracto. Correcto, el retracto solamente. Nos faltan 2 indicaciones más, así. Aquí va a leer 2 indicaciones más el señor secretario. Pongamos atención, por favor. Permite, presidente, Sí. ponemos en votación esta y se entiende entonces la referida también al tema del retracto por doña Karin Luc en la sala, rechazada por Correcto. la forma. ¿Correcto? ¿Votamos entonces? Votamos. Votación, por favor. La indicación suya, don Leopoldo. Retracto. Retracto. Ah, ¿verdad que? Pero lo saltamos también. Sí, sí. Al final, ya. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny, la indicación de retracto. A favor. Don Karin Bianchi. Don Karin está en telemático. Telemático. ¿Qué dice? ¿Qué hizo un Karim? En contra. En contra. Contra. Don Juan Antonio Coloma. ¿Está telemático? ¿No? Don José Miguel Castro. A favor, por supuesto, de eso. A favor. Don René Manuel García. Lo dejamos al final. Don Félix González. En contra. Don Javier Hernández. A favor. Don Marco y la Vaca. A favor. Don Jaime Mulet. Y solo tienes 24 horas para devolver. Don Iván Norambuena. Don Leopoldo Pérez. A favor. A favor. Don Iván Flores. En contra. Don René Alinco. A favor. A favor. Y don René Manuel García. Don René Manuel García, don Leopoldo. A favor. ¿Está aquí? ¿Se está conectando? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, llegó. Ahí está don René. Ahí está. Don René. Ya. ¿Cómo vota? Pregúntele a don René. ¿Cómo vota don René Manuel? La indicación mía con Pérez, con Leopoldo. Sí, ya. A favor. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, más 1. Don Iván Norambuena. Sí, 8 votos a favor, 1, 2, 3 en contra, 8 sí, 8, 3. Entonces, de la misma forma, se rechaza la indicación presentada en la sala respecto al mismo derecho de retracto por doña Karin Luc. Así es, entiende rechazado. Y seguimos con una indicación
pero esto es para el endoso o para la transferencia, sí, lo mismo. También presentada en la sala por el diputado Undurraga al inciso segundo del artículo 131 bis, para agregar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración. El transportador deberá proveer al pasajero todos los días del año, a las 24 horas del día, de canales o servicios de comunicación de acceso gratuito y permanente que permitan efectuar y registrar la referida información. Por el mismo medio de comunicación y el acto de recepción, el transportador deberá entregar al pasajero un número o código de recepción y la fecha y hora del aviso. Esa es... ¿O votación no? En votación, no sé si... En votación, la indicación estamos por la premura del tiempo. El diputado y la vaca le gustan las cosas. Votación. Retracto. Retracto. Esto no. Esto es la transferencia, el endoso. Sí. De doña Karin, este es del diputado Undurraga, en la sala. Así es, que acabo de leer. ¿No hay votación nomás? Presidente, ¿me permite? Sí, señora ministra. Sí, solamente una acotación, que esta indicación refuerza algunas que ya se están tratando en mejora la ley del consumidor. Tienen que ver principalmente con entrega de información oportuna y abundante a los pasajeros. Así que creo que también aporta a un mejor servicio. Gracias, señora ministra. Da mayor precisión, da información, mayor grado de información. En votación, entonces, presidente. En votación, por favor. La última intervención del diputado y la vaca. Sí, presidente, esta es una discusión que hemos dado ya muchas veces y que bien que estén los representantes de las diferentes líneas aéreas, porque hoy día en nuestro país hay algo complicado es poder comunicarse con líneas aéreas que generalmente nos obligan a todos a tener contratos de adhesión, ¿ya? Donde no contestan, donde te informan tardíamente, donde llega al aeropuerto y te dicen, ¿sabe qué? Se corrió el vuelo y no tienes a nadie que reclamar, le reclamas a la aeromoza y no existe ninguna forma, y ya te dicen, yo no tengo nada que ver. Entonces, que alguna obligación tengan aquellos que día a día no tienen ninguna. Me parece muy atingente la indicación que está presentando el diputado Undurraga para que las compañías que lucran, que ganan mucha plata, tengan por lo menos un canal de información permanente a disposición de sus pasajeros. Bien, gracias. Procedemos a votar, señor presidente. Doña Jenny Álvarez, a favor. Don Karin Bianchi. Don Karin Bianchi, ¿se encuentra o no? No, pareció que estaba. ¿Se fue? Démosle a la vuelta. ¿Está? No. Ya. No está presente. Don Juan Antonio Coloma, don José Miguel Castro. A favor, señor presidente. Gracias, señor secretario. Don José Miguel Castro, a favor. Don René Manuel García. Don René Manuel. A favor, señor secretario. A favor. A favor, señor secretario. A favor. Don Félix González. A favor. Don Javier Hernández. A favor, secretario. Don Marco y la Vaca, a favor. Don Jaime Mulet, don Iván Norambuena, a favor. A favor. Don Leopoldo Pérez, A favor. don Iván Flores, A favor. y don René Allen. A favor, señor secretario. 1, 2. Está, Don Karin Bianchi, ¿se encuentra? Sí. Don Karin Bianchi. Su micrófono, diputado. A favor, dice con el dedo. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado entonces la indicación del diputado Undurraga por 11 votos, 11 por 0. Despachado el proyecto, diputado informante don René Allen, copresidente. Gracias, bueno, si el pueblo lo pide. Como vamos en orden, Por unanimidad ha sido aprobado mi nombre. no tengo nada en contra de la gente que va a informar, pero quiero el secretario de secretario, que le toca votar y uno arriba, uno abajo, entonces quiero que me lo explique. Funciona el anterior, ahora es formal importante. Sí, perfecto. ¿Me permite, diputado? Este es un segundo trámite reglamentario y el primer informe ya lo informó don René Alinco, de manera que tradicionalmente se ha dicho que los que informan el primer informe, informan el segundo.
aclarar, sí, pero me correspondía a mí. ¿Por qué no Claro. o sea, A González? ver, ¿me permite, diputada? La verdad es que yo no tengo ningún... La vez anterior, la vez anterior me correspondía, yo estaba trabajando telemáticamente, se informó, y lo otro que... A ver, diputada, permite, diputada, por favor. Aclarar que fui nominado para darle ser el diputado informante, nunca me he peleado este tipo de cosas, pero en esta oportunidad voy a exigir mi derecho. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún compromiso, interés ni negocio con ninguna empresa aérea, por lo tanto no me puedo inhabilitar para eso. Acepto, presidente. Presidente, a ver, presidente, presidente. No apareció dos veces la tocó. Ahí, con eso seguimos ahora, presidente, están esperando Dijo que la vaca tenía como... El punto 3, entonces. Vamos al 3. Vamos al Sí, 3. la vaca tenía conflicto de intereses. No sabía si volar en Nano o en Sky. Mire, mejor no empecemos a picar finita porque además alguno va a salir estropeado acá. Secretario, ¿se vota algo más? No. El proyecto número 3, don René. Vamos a escucharlo, presidente, no se vota nada. Ya, el proyecto número 3, proyecto iniciado dice en moción de las diputadas señora Hernando y Álvarez, doña Jenny, y de los diputados señores Alinco, Bianchi, Flores, don Iván, González, don Félix, Mellado, don Cosme, Mulet, Pérez, don José y Sepúlveda, don Alexi, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otros ciclos. Boletín número 13.975. Este fue un proyecto que le dimos prioridad justamente porque los accidentes que han pasado en bicicleta fue un proyecto presentado por la diputada Hernando para hacerlo ley rápidamente para proteger a los miles de ciclistas que son accidentados anualmente. Diputado Pérez. Perdón. Tiene la palabra, diputada, ministra. Gracias. Yo voy a tener que retirarme un momento, así que queda el equipo del ministerio encargado de los temas de seguridad vial. Espero poder incorporarme pronto de nuevo. Muchas gracias. Sí, hoy no se va a votar, señora ministra, de todas maneras se va a informar, ¿no? Ya, voy a estar lo antes posible, Sí, pero tengo que retirarme ahora. Gracias. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, recordarle que al inicio de la sesión, cuando se dio cuenta de la tabla de hoy día, yo solicité, cuando se viera este proyecto, que conjunto con conocer la opinión del Ministerio, del Ejecutivo respecto a esto, también se abriera la posibilidad de invitar a expertos, y también yo en lo personal lo manifesté, quiero también la opinión de un constitucionalista, porque cuando uno lee este proyecto, el resumen, digamos, en mi opinión queda en entredicho un tema que yo diría que estaría vulnerando derechos de los ciudadanos, en el sentido que la vida, dada la penalización y todos los agravantes, etcétera, que se están proponiendo en este proyecto de ley, los ciclistas o los ciclos tendrían mayor valor, por así decirlo, desde el punto de vista de las penas y la sanción, que un peatón. O sea, una persona que muere atropellada, un peatón atropellado, tiene menores penalidades que una persona que muere producto de un accidente en bicicleta u otro ciclo. Entonces, también me gustaría conocer la opinión del constitucionalista, aparte la opinión del equipo del Ministerio, sobre todo lo que tiene que ver con seguridad del tránsito, para clarificar un poco más esto, porque me parece que este proyecto, en mi opinión, es un poquito desproporcionado respecto a lo que se quiere proteger, eso, o penalizar. La discusión. Diputado Flores.
Gracias, presidente. Bueno, como coautor del proyecto, quiero señalar que bienvenido el debate, en todo caso, desde los distintos puntos de vista. No obstante, recordemos que en otros países se hace una legislación, una regulación, de tal manera de que el automovilista de un vehículo motorizado debe ser mucho más cauteloso respecto de los peatones o de los ciclistas o de los que usen otro tipo de transporte, por cuanto son más vulnerables, así de simple. O sea, en otros países cuando llueve no necesitan un fiscalizador para bajar de la velocidad normal a la velocidad relacionada con un pavimento más resbaloso. No necesitan tener una advertencia sucesiva para llegar a un cruce de esquina, entendiendo que en cualquier momento puede cruzar un peatón. Automáticamente disminuyen la velocidad. Eso es porque los exámenes para poder optar a una licencia de conducir automotriz es muchísimo más rigurosa que la nuestra. Aquí prácticamente uno obtiene las preguntas porque te las entregan en la municipalidad para dar el examen de tránsito. Yo creo que somos muy pocos los que hemos leído el reglamento y la ley de tránsito, efectivamente, excepto los que toman el curso para aprender a manejar, pero yo doy testimonio de ello, digamos, ¿no? En Chile es más fácil obtener una licencia que en otros países donde son muchísimo más exigentes y la gente tiene que ir 1, 2, 3 y 4 veces a dar ese examen teórico, práctico, que es extremadamente riguroso. Bueno, en estas condiciones, yo creo que efectivamente hay que entender que aun cuando nuestras vías no están preparadas para poder permitir que circulen bicicletas con seguridad, no tenemos ciclovías en términos generales a lo largo y ancho del país, pero también tenemos que empezar a aprender a respetar de una manera distinta a los ciclistas. Yo personalmente conozco varias personas que han sido empujadas contra la solera sencillamente porque alguien se hizo el chistoso o porque entendía que el que iba adelante no era un vehículo y sencillamente lo empujaban para el lado, solo que una caída cuando el pedal toca contra la solera puede ser muy peligrosa y lo he visto. Entonces, en estas condiciones, yo creo que hay que empezar a advertirle a los automovilistas que cuando va una persona en una bicicleta es extremadamente sensible y susceptible de tener un resultado grave, ¿no? Independientemente que yo creo que también hay que avanzar en la educación del tránsito de los propios ciclistas, digamos, y eso está claro, o los niños que manejan una carretela a caballo que nadie les pide, como era antes. En mi tiempo, y tengo 65 años, yo me acuerdo que a la bicicleta se le exigía patente. Y eso obligaba a que la persona que tenía una bicicleta, no estoy hablando de cobrar, puede ser gratis, se le pedía que a lo menos conozca las normas básicas del tránsito y cómo desenvolverse en la vía, y entonces se le obligaba a que su bicicleta tenga patente, sea joven o sea un trabajador. Lo mismo que las carreteras. Se les obligaba a tener patente, se les obligaba a tener un muchacho. Para los que no saben lo que son un muchacho, es un palito que se pone delante de la carretera cuando el caballo está en descanso para que no esté soportando todo el peso del carretón. Nada de eso se exige hoy día. Se flexibilizó todo. Entonces, el espíritu de este proyecto es que podamos avanzar en cómo hacemos que la convivencia entre un ciclista y alguien que tiene todas las de ganar, un vehículo automotriz, sea de una manera distinta, ¿no? Tenemos que ir transitando a un nuevo trato. Gracias, presidente. Gracias. En la contra igual se usa el muchacho. En la construcción igual se usa el muchacho. Bien, yo quiero permitirme hacer un paréntesis porque hay un compromiso y se nos va a pasar la hora. Señores diputados y diputadas, señor secretario, aunque no le guste a alguno, voy a tener que renunciar a la presidencia de la comisión. Oficializo la renuncia. Sí. Aunque se está oponiendo el diputado Flores, pero no importa. Mi renuncia indeclinable. Sí, está acordada esta fecha. Para hacer la elección, elegir el presidente. Sí. Correcto, como corresponde. Perfecto. No. De acuerdo al reglamento, presidente, artículo 40 y 41 del reglamento. No dice. Para la próxima sesión. Para la próxima sesión, sí. Te mando los datos. Correcto. Ya, y no. Sí, está listo.
Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.